previa de la Final Four de la Euroliga, nuestro especial aquí de Extra Pase. No puede haber especial de Extra Pase previo a la Final Four de la Euroliga de todos los años sin nuestro amigo Iván Fernández. Hola, Iván, ¿cómo va eso? ¿Todo bien? Muy bien, gracias Javier, ¿qué tal? Un placer Son volver a coincidir como, como cada año. viste que los norteamericanos hablan de la muerte y los impuestos. Bueno, vos sos inevitable también en este Ha espacio. sido inevitable, ¿eh? Exactamente, tenés que estar o estar. Bueno, gracias como siempre, amigo, por estar del otro lado. Eh, Gracias a ti por invitarme, un placer. eh, bueno, gracias. Cuando hablábamos antes de ponernos a conversar un poco de este espacio que ya es una costumbre, no sabía cómo presentar esta Final Four en una temporada de Euroliga bastante más pareja quizá de la de otros años. Si bien ha habido, mucha paridad en líneas generales, de hecho, por ejemplo, Barcelona llega a la última jornada de la fase regular pudiendo ser 4, pudiendo ser 10 a esos niveles. Ujú. Pero luego llegó el play-in, llegaron los playoffs y en definitiva van los mejores 4. Digamos, ha sido una temporada bastante pareja, pero que no ha dado demasiado espacio a la sorpresa. Sí, es curioso, sí, ha sido lo que como comentas, se llegó a la última jornada con, pues eso, el Barcelona, no solo a la última jornada, sino incluso a los últimos 5 minutos de partido que podía oscilar entre el quinto y el décimo puesto, bueno, incluso el cuarto. Y toda esa igualdad de la temporada regular al final ha acabado en que los playoffs no han sido un poco anticlimáticos en ese sentido. Sí es cierto que el Barcelona, el quinto partido en Mónaco, tuvo opciones hasta el final, pero sí, tenemos a los 4 cabezas de serie en la Final Four, que hacía un tiempo que no pasaba. Bueno, ya metiéndonos un poquito más en los partidos, quería arrancar inicialmente con la serie o con el cruce entre Olympiacos y Mónaco, que tiene Uh -huh. tan poco tiempo de realmente vigente, porque Mónaco, si no me equivoco, es la 4ª temporada que está en la Euroliga, como de Exacto, sí. paridad, porque hay 7 victorias por lado, y de mucha intensidad, porque venimos de hace 3 temporadas, perdón, una serie a 5 juegos con aquel famoso tweet de Kevin Durant hablando del pandemonio en el Pireo. Después, hace 2 temporadas, el choque en semis del Final Four con aquel fatídico 2-27 para Mónaco en el tercer cuarto. Bueno, casi siempre Olympiacos, por no decir siempre, ha llevado las de ganar, pero hay como cierta rivalidad deportiva entre dos equipos, uno histórico y el otro que me parece que su proyecto ha llegado como para quedarse. Sí, ha llegado para quedarse porque si lleva 4 años en Euroliga, esta es la segunda Final Four y los otros 2 años ha caído en el quinto partido de cuartos de final. O sea, es un equipo de una regularidad tremenda. Y sí, como bien dices, coincidieron en aquella serie de playoffs, en las semifinales de hace 2 años. Este año se han ganado mutuamente a domicilio, con lo cual ahí sí, además podemos decir que son equipos incluso antagónicos también de estilo. Olympiacos, aunque tengan las referencias de Bezencoz y Fournier, es un equipo donde prima el colectivo y la circulación de balón, y Mónaco, aunque quizás ahora en la última tramo de temporada ha cambiado un poco el estilo, es más un equipo de impulsos, de individualidad, es más decantado al exterior. Entonces por ahí sí que puede haber, aparte de esa rivalidad naciente, un choque de estilos que siempre es bonito en estas alturas. Yendo inicialmente a Mónaco, hay una ficha que le llega ya a comenzar la temporada, que es la del alemán Daniel Theis, que me parece que le da otro perfil a la plantilla, más particularmente al juego interno, porque Theis parece ser de esos jugadores en los cuales encaja en cualquier sistema. Puede jugar al estacionado, pueden defender tranquilamente a un exterior o a un hombre grande. En los cambios no se pierde, es un gran defensor. Puede correr al contragolpe llegando como trailer, puede tomar un tiro de 5 o 6 metros con relativa consistencia. Me parece que en ese sentido a Spanulis le ha dado otro tipo de dimensión el agregado de Theis. Sí, es un fichaje para ellos extraordinario. Estamos hablando de los mejores interiores de la competición. Además, lo está utilizando siempre de 5 prácticamente. De hecho, Motiejunas y Papagiannis se han quedado bastante apartados, aunque el griego en el quinto partido contra el Barcelona fue importante. Pero incluso te puede jugar de 4 y tiene una cosa
para mí fundamental con el tipo de exteriores que tiene Mónaco, que es un jugador que no gasta, que no usa mucho balón. O sea, Thais puede anotar en poste, en continuación, puede tirar, abrirse y tirar, pero es muy rápido pasando cuando caen los cortes, es muy intuitivo para leer los mismas, las ventajas en la defensa. Entonces es un jugador que encaja tanto en defensa, evidentemente, porque puede cambiar con pequeños, es activo, pero sobre todo yo en ataque lo veo fundamental porque creo que mezcla muy bien con Cobo, con James, en el sentido de que no necesita asumir mucho balón y te genera muchísimo, directa e indirectamente. ¿Y cómo ves en este año esa línea exterior de Mónaco, que la verdad que no ha tenido muchos cambios, bien, porque sigue obviamente con Mike James como líder anotador, pero lo sigue teniendo a Cobo. Tiene, me parece, bueno, Jordan Lloyd, tras su paso fallido allí por Maccabi casi de ida y vuelta, de 20 minutos, pero tiene una línea exterior con perfiles relativamente similares, de mucho poderío ofensivo, de mucho físico, ¿bien? Pero también que me parece que a la hora de tomar determinadas decisiones delicadas en los momentos de la verdad, quizá ahí pueda flaquear un poquito. Sí, sí, tiene quizás el único elemento diferencial, un poco diferente es Caraz, es que en esta parte final está contando menos. Este año además se acaba de consolidar ya en la élite Strassel, que está teniendo bastantes más minutos y bastante más impacto, pero bueno, aunque sea más base, en el fondo es un perfil también de generarse sus propios tiros. De hecho, yo creo que le ha comido un poco la tostada a Lloyd, pero sí es verdad que tienen un perfil de 3, 4 jugadores de esas características, de mucho uno contra uno, mucha capacidad de generarse tiros. Y bueno, queda ver si en una cita como la Final Four a veces tiene dos caras esto. Una es que, bueno, sí que esa capacidad para generarte puntos cuando los partidos se endurezcan es una ventaja, pero por otro lado también puede hacer el ataque más previsible y facilitar la defensa rival. Del otro lado, Olympiacos tuvo 2 fichajes, pero me parece que lo de Besenkov casi que no suena como fichaje, sí, en el sentido de considerarlo un elemento que no estaba la temporada pasada y sí en esta, pero casi que es un préstamo a la NBA por un año, ¿no? Digamos, es un jugador que ya conocía plenamente el club, a muchísimos de sus compañeros, hay una continuidad en el proyecto Barsocas, y el otro es el de Fournier, que no sé cómo lo has visto vos en la temporada, pero a mí me generaba mucha incertidumbre de saber cómo iba a jugar Fournier, quizá con mucho menos protagonismo para hacerse sus propios tiros de lo que ha sido históricamente el francés, y me parece que al menos hasta la llegada a la Final Four lo han resuelto bastante bien. Sí, ¿no? Bueno, lo de Bezenkov, como dices, al final es un fichaje, pero bueno, no, sin necesidad de adaptación y con eso, con un paso por la NBA casi anecdótico, aunque por momentos, bueno, tuvo algún momento de impacto ofensivo, pero bueno, y estaba claro que iba a encajar, porque bueno, lo ha cogido donde lo ha dejado, como uno de los 2, 3 mejores jugadores de la Euroliga, con una facilidad anotadora pasmosa, tanto para tirar como para generarse juegos sin balón. Y sí me ha sorprendido lo de Fournier. Yo Fournier esperaba una readaptación al baloncesto FIBA, aunque lo hayamos visto en veranos con la selección y tal, más lenta. Esperaba que le costara un poco adaptarse a otro rol y sí tenía esperanzas en que él tiene mucha personalidad, aparte de la calidad, que apareciera en los momentos decisivos. Pero es que ha hecho una muy buena temporada ya desde casi el principio, sí. Y de hecho, ha mezclado muy bien con Bezenkov, alternando bastante la jerarquía ofensiva a los dos. Yo por ahí es uno de los grandes avales del Olympiacos que han funcionado bien los dos. ¿Y le ves algún punto quizá explotable a este Olympiacos, sobre todo considerando el arsenal ofensivo que tiene Mónaco? Porque a mí no me ha dado la sensación de ser un equipo tan sólido como otros años, especialmente la segunda parte de la temporada. Sí se me hace que es un equipo con muchísimo más oficio, quizá el que tiene más oficio de los 4, ¿no?, que llegan a la Final Four. Sí, lo que pasa que eh, casi casi reengancho con un poco lo que decías al principio del programa, del vídeo, que hemos vivido una temporada muy igualada
Y yo creo que hemos vivido una temporada muy igualada, en parte porque no ha habido ningún equipo realmente redondo. O sea, el Olympiacos ha sido el líder de la fase regular, etcétera, pero tampoco ha tenido bastantes fases de temporada en las que no ha brillado. De hecho, ha tenido problemas, por ejemplo, en el puesto de base. Quizá Willian sí que ha tenido cierta regularidad, pero los problemas de espalda de Walcott le han mermado mucho. Sabian Lee ha llegado al final, tampoco probablemente no esté todavía para un rol mayoritario en un GPC. Dorsey está casi fuera de la rotación. Bildoza ha quedado casi como un revulsivo ofensivo puntual. Por ahí sí que Olympiacos puede tener cierto problema. También creo que es explotable también eh, la alternativa Milutino Fall hace mucho daño en continuaciones en el rebote ofensivo, pero con un equipo como Mónaco que juega tanto a penetrar, doblar, abrir y tal, pueden sufrir. Por ahí pueden sufrir un poco si no ajustan. Yo no descartaría, fíjate, que veamos minutos de Moser Wright, incluso. Y en los bancos, me parece que ahí hablamos de dos protagonistas diametralmente opuestos. Un Barzokas que, bueno, nos consta que ha ganado en Europa con cualquier tipo de configuración, con equipos mucho más verticales y otros de mayor generación. Y un Spanulis que yo suelo coincidir con vos en esto. Me parece que es un técnico, obviamente todavía en ciernes, no deja de ser un entrenador muy joven, pero al cual le están costando muchísimo aplicar planes B o planes C. Es como que sale con su formato de partido, su idea, y muchas veces el partido le reclama cosas o respuestas que él no brinda. Sí, sí, Barzokas, como bien dices, me parece de los entrenadores más versátiles que hay en Europa. O sea, ha jugado con... De hecho, en el propio Olympiacos ha tenido distintas etapas y se ha adaptado a todas ellas, pero bueno, entró en una Final Four con el Lokomotiv o aquel primer equipo del Marussia con el que metió el top 16, jugando a propuestas muy diferentes, y es precisamente muy intuitivo en la dirección de partido. Spanulis es un poco al revés. Spanulis, al final le falta experiencia también, pero a mí me recuerda un poco a Georgios en ese sentido, un exjugador con mucho aura, ascendencia con los jugadores, personalidad, pero que tácticamente no es un tipo brillante ni ágil en la lectura de partidos. Sí me parece que, de todas formas, que al final eso pesa, tácticamente en una cita sí pesa, pero puede compensarlo en el hecho de que, bueno, él ha sido campeón de Europa 3 veces, ha sido MVP de las Final Four y tal, que eso al final, ese conocimiento del medio, esa personalidad, a lo mejor le puede paliar un poco las carencias tácticas que tiene por otro lado a la hora de inculcar convencimiento a los jugadores. Pero sí, hablamos del banco puramente tácticamente, de variedad de libreto, de agilidad al responder, me parece que Barzokas es bastante superior. Sí. Muy bien, pasamos a la otra y voy a empezar justamente por este mismo tema. Fenerbahce Panathinaikos, un Panathinaikos que ha dominado en los cruces en las últimas 2 temporadas frente a Fenerbahce. De hecho, solamente hay una victoria de los turcos frente a otras 4, bien, del equipo dirigido por Ergin Ataman. Si había 2 estilos contrapuestos en Olympiacos y Mónaco, me parece que acá están aún más contrapuestos con un Ataman que me parece que le cede muchísimo al protagonismo a sus jugadores estrellas, a sus jugadores franquicia, y que en tanto y en cuanto se gane la confianza de él los deja hacer. Y un Saras que me parece que no, el tipo no te deja al azar ni siquiera la reposición de costado sin presión del rival, ¿no? Llega, me parece, por momentos Saras llega a esos límites casi. Más no le va. Sí, sí, sí. Sí, es un choque también de estilos, y es curioso porque estamos hablando de que podría parecer que sería casi más lógico si hubiera sido al revés. Ya Sikirizos es exjugador de élite, un jugador que era, aparte de brillante, muy creativo, poco tendente a lo defensivo, con bastante facilidad para salirse del guión y crear, y Ataman es un entrenador de método, de estudio. Entonces es curioso cómo la carrera de ambos como entrenadores es un poco la que se podía considerar opuesta a la lógica. Hombre, Ataman también, hablábamos de Barzokas, Ataman es un técnico muy versátil. A ver, Ataman ha ganado
con muchos equipos de maneras muy diferentes. Su primera etapa, bueno, sus dos primeras etapas en Efes o Siena, Galatasaray, Besiktas. Pero sí es verdad que tanto esta segunda etapa en Efes como sobre todo el año pasado en Panathinaikos se ha sustentado más en dar libertad a los jugadores y eh, confiar, o no sé si es la palabra es confiar, o realmente hacerles, lavarles tanto la cabeza, entre comillas, para hacerles creer que tienen ellos el mando y darles esa autoconfianza que muchas veces, a veces es polémico con las declaraciones, sí, con la prensa, con los y tal. Y yo tengo la teoría de que muchas veces eso es un paraguas que crea él artificial para quitar presión a los jugadores y para que los jugadores estén cómodos. Sí, me parece que en ese sentido Ataman es el número uno, es decir, es ideal para llegar a un, bueno, no le pasa, ¿no? Porque actualmente lo están llamando o lo han llamado para liderar proyectos ganadores, pero es el entrenador ideal para cargarse de presión de repente a jugadores que vienen jugando con presión y en ese sentido es el número uno. Hablábamos hace un ratito cuando comentábamos el choque que se va a dar entre Olympiacos y Mónaco. Hablábamos un poco de los dos juegos internos, ¿bien? Con distintos actores, mencionamos el caso de Theis, vos bien mencionaste el caso de Fali y de Milutinov. Me parece que acá lo que sí hay es cierta carencia, porque Panathinaikos ha tenido, sobre todo defensivamente, carencias en la posición del 5 y obviamente han tenido que salir a suplir la ausencia por lesión de Matías Lesort. Y por el otro lado, Panathinaikos básicamente no es que tenga un 5 dominante, de hecho tiene muy buenos aleros. Me parece que la temporada de Hayes Davis es realmente de excepción, más lo que le pueda lo que le puede dar Nicolò Melli, pero no tiene tampoco un 5 definido y dominante, ni siquiera a nivel defensivo. No, no lo tiene. No. Ken Birss es lo que es un finalizador que te puede tener la presencia en el rol ofensivo. Ficharon a Bango con la temporada empezada, que Zaragoza había dado buen nivel, pero claro, el salto cualitativo a Euroliga es muy amplio, es muy alto, perdón, y le está costando, incluso defensivamente se le ve muy perdido. Y bueno, está Stanley, que te puede funcionar en momentos puntuales ofensivamente para abrir campo, pero poco más. Yo, de hecho, creo que los minutos importantes de la Final Four va a jugar con Melli de 5 y Hayes Davis de 4, o incluso Colson al falso 4. Yo creo que no o sea, vamos a ver minutos muy residuales de los 5 puros. Y Panathinaikos sí, vamos a ver qué pasa con Lesor, que parece ser que Ataman dice que va a jugar. A mí me parecería un error, la verdad, porque después de 4 meses parado, un jugador además de perfil explosivo como él, entiendo que pueda ser una baza psicológica o, bueno, un farol hasta si se quiere decir, pero impacto deportivo me cuesta ver lo que lo tenga, aparte de un riesgo. Y por lo demás, sí, Jurseven también tuvo una lesión, es el primer año de NBA, post-NBA, perdón, y es un jugador un poco de muy altibajos. Es un jugador que te finaliza bien, que te puede tener impacto ofensivo por momentos, pero que en otros tiene fallos desesperantes y que en defensa le cuesta. Gabriel es lo que es, más actividad. Incluso está Tigor Place, que ha sido fue campeón con Ataman en Efes y bueno, incluso en Galatasaray, la Eurocup, que es otro que, bueno, como un poco como lo que decía de Stanley en Fenerbahce, te puede valer para abrir pintura y tal, pero no creo ni que juegue, la verdad. Estos dos equipos me parece que es como que tienen las habilidades ofensivas cruzadas. Panathinaikos depende mucho más de sus bases, especialmente obviamente Kendrick Nunn y en menor medida Kostas Sloukas. Y Fenerbahce le ha dado prácticamente la llave de la ofensiva a Hayes Davis. Me genera muchas ganas de ver ese posible cruce, porque me parece que quien va a tener que cuidar de Hayes Davis va a ser Juancho Hernán Gómez, que viene teniendo una postemporada o un cierre de campaña como para notar. De menos a más ha ido Juancho. No sé cómo lo ves vos y no sé cuán preponderante pueden ser esos dos cruces. Bien, el perímetro de Panathinaikos frente a la potencia de los aleros de Fenerbahce. Sí, va a ser una de las grandes cuestiones del partido, desde luego. Juancho lo veo muy bien. Juancho está haciendo una temporada excepcional, además está fino en el triple.
y está jugando bien sin balón y defensivamente para mí es de los mejores de la... Yo lo hubiera votado como mejor defensor de la temporada, de hecho. Ayuda muchísimo el rebote y además por velocidad, con presión y manera de moverse, me parece que es un fit muy bueno para ajustar a Hayes Davis. Ya lo defendió bien en temporada regular, incluso a Bezenkov también le ha tenido partidos de... No le va mal a Juancho ese perfil de jugador como para defender, desde luego. Y lo que decías del juego exterior, sí, va a ser clave, porque Fenerbahce, no, Fenerbahce, igual que hablábamos que tampoco no tiene pivos puros, tampoco tiene bases, digamos, puros. Con la lesión de Wilbekin, Zagar se está contando un poco. Esto queda al final en manos de Baldwin, que ya sabemos que es un jugador que más de generarse, de explotar su físico que de dirigir. McCollum y Devon Hall, que son más combos. Entonces, por ahí hay un poco de lucha de estilos, porque Panathinaikos, evidentemente, depende bastante de Nan. Ha pegado un bajón bastante importante es Lucas esta temporada, yo creo. Se le nota más pesado de piernas, le cuesta más salir pinchado los bloqueos. Lo que pasa es que estamos hablando de un jugador que siempre ha tendido a aparecer en los momentos importantes. Y me parece, o sea, más que Nan, que yo sí creo que va a estar bien, va a tener mucho protagonismo, me parece que las opciones del Panathinaikos van a estar en Lucas. Si encuentra un Lucas fresco, sus opciones crecen muchísimo. Bien, te propuse, como para cerrar un poquito esto, porque tampoco vamos a hacer algo demasiado esquemático, para eso está Saras al costado del campo, que repasemos, o lo que me quieras comentar, es el 25 aniversario de la Euroliga. Se ha festejado durante toda la temporada este episodio. ¿Qué te dejan 25 años de la Euroliga, Iván? Voy a ser un poco tiquismiquis. Es el 24, dicen que es el 25, pero la primera temporada fue la 2000-2001. O sea, el 25 realmente sería más bien a principios de la temporada siguiente. Se han adelantado un poco, pero bueno, más allá de eso, bueno, está bien que la competición es una competición relativamente joven, entonces, bueno, está bien que celebre sus hitos. Y luego, por ejemplo, lo de la elección de los 25 mejores jugadores, pues al final consigues, pues eso, atención mediática del público, porque, bueno, siempre este tipo de listas sabes que siempre van a generar controversia, entonces, bueno, eso al final, pues añade, yo creo, no sé si picante, pero bueno, por lo menos conversación. Yo lo veo positivo. Estamos en época de Final Four, por algo estamos hablando. ¿Qué recuerdos de 2 o 3 Final Four que de repente quieras recordar, como para también mostrarle a la gente que está del otro lado mirándonos, más allá del tiro de príntesis? Ahí me parece 2 o 3 imágenes siempre importantes de Sí, de estos 24 años y pico. Bueno, tiros icónicos, tú lo dices, la de Príntesis en Estambul, la CSKA, o el de Juve, ambos también a su vez contra Olympiacos. Yo como Final Four, mi preferida sigue siendo la primera, la de 2002. O sea, el primer año la Euroliga se disputó fue cuando había escisión con la FIBA, la FIBA organizó la Superliga y la FIBA se hizo Final Four, pero la Euroliga se decidió por playoff. Pero cuando se reunifica la Euroliga, que es la 2001-2002, a mí esa me sigue pareciendo la mejor Final Four de todas. O sea, en el conjunto de las dos semifinales y la final me parece tremendo. O sea, las dos semifinales son espectaculares. La Benetton de D'Antoni contra la Virtus de Messina me parece un partido espectacular, de lo mejor que yo he visto en Final Four. Después yo le tengo también mucho, le tengo cariño. Yo he estado en unas cuantas, de las que yo he estado personalmente, la que recuerdo la de 2009, la de 2009 en Berlín, me parece muy buena también, con el duelo Panathinaikos-Olympiacos en semifinales, que podría este año darse en la final, que sería la primera vez que tengamos una final entre dos equipos del mismo país con este formato. En el 83 hubo una final italiana y a los principios de la historia de la Copa de Europa hubo un par de finales soviéticas, pero pues sería 2002, 2009 y no sé, por decirte alguna más reciente, pues quizás la de 2017. La de 2017. Bien. Si vos hacías referencia a aquella, la primera Final Four con victoria de Panathinaikos en la final frente a la Virtus. En Bolonia, Panathinaikos de Bodiroga frente a la Virtus. Sí, jugando de falso 4 al final. Sí. Exactamente.
yo creo que estamos. No agobiemos por demás. Creo que sobre todo el análisis ha sido muy, muy preciso, como siempre, Iván. Así que espero que en menos de 5 años vayamos a ver una Final Four juntos. Tengo muchas ganas de ir. Esperemos, sería un placer. Pero al ritmo que viene la Euroliga, espero que no nos toque, no sé, en Bahrein o algo por el estilo. Bueno, no, vamos a Lástima. ver, porque a ver si vemos una Final Four de la Euroliga o de la BCL NBA o qué pasa aquí. Claro, quizá de acá a 5 años no haya más Euroliga tal como la conocemos y haya otra cosa nueva y Veremos a ver, sí. espectacular. ¿Eh? Bueno, millón de gracias, amigo, como siempre. Gracias enorme por estar del otro lado. Gracias a ti, Javier. Un abrazo grande. Pasado, señor. Y Un vamos a tener, abrazo. como todos los años, un relojito. Todos los años aquí en nuestro pase para hablar de la prueba de la Final Four de la Euroliga, que se viene ya en menos de 24 horas en Abu Dhabi.